genera la propulsión de la sangre hacia el sistema de arterias. Vamos a aprender en este periodo dos componentes o dos variables hemodinámicas muy importantes, que son el gasto cardíaco y el retorno venoso, ¿ya? El gasto cardíaco no es más que ese volumen que el corazón va a eyectar por cada latido, pero en la unidad de tiempo, en este caso, 1 minuto, ¿ya? Miren lo que estoy mencionando. El gasto cardíaco no es más que el volumen de sangre que el corazón va a impulsar, va a propulsar hacia las arterias en la unidad de tiempo, en 1 minuto. Eso se va a llamar, por lo tanto, volumen minuto. Ese volumen minuto, si lo multiplicamos por la frecuencia cardíaca, nos va a dar esta variable muy importante que se llama gasto cardíaco, ¿ya? Y el retorno venoso, en cambio, es el volumen que va a retornar de todo el sistema venoso hacia la aurícula derecha. Como ya habíamos mencionado, el corazón es considerado como una bomba de propulsión, que luego de activar sus fenómenos eléctricos, va a generar fenómenos mecánicos, y esos fenómenos mecánicos van a originar cambios de volumen en la sangre, en las cavidades cardíacas. Eso constituye lo que se llaman los fenómenos volumétricos. Esos volúmenes que expulsa el corazón o propulsa el corazón, en la unidad de tiempo se va a llamar volumen minuto o gasto cardíaco. Por lo tanto, el gasto cardíaco no es más que el volumen de sangre que el corazón expulsa en 1 minuto, ¿ya? La fórmula es gasto cardíaco es igual a volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, ¿ya? Este cambio es una de las primeras variables hemodinámicas que van a tener que ser evaluadas en el corazón, ya que gracias a ello se va a mantener un adecuado flujo de sangre a todo el sistema del organismo, ¿ya? A ver. Brenda Vilca, ¿está presente? Sí, profesor. ¿Se escucha bien mi audio? Buenas noches. Hola, Brenda. Sí, profesor. Mira, tomando en consideración lo que acabamos de mencionar, ¿ya? Que nos dice que el gasto cardíaco es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, ¿ok? Vamos a tomar tu caso, y tú te acuerdas cuando hicimos ciclo cardíaco, ¿cuánto es el volumen sistólico máximo y mínimo que podemos tener nosotros en el corazón, en el ventrículo izquierdo? ¿Te acuerdas? Sistólico. Profesor, tenía que ver con 120, creo que era el Ajá, máximo. exacto. Muy bien, te has acordado. El volumen máximo que el ventrículo izquierdo puede soportar es 120 mililitros. Y el volumen mínimo puede ser Era 80. 50, exacto. 50. Según Ok. la curva, como habíamos visto acá, esta primera curva, miren, acá está el volumen mínimo es 50.
el volumen máximo no es 130, es 120, hasta 120 como máximo, ¿ok? Según la gráfica del ciclo cardíaco, ¿ok? Entonces, pero en líneas generales, cuando uno está en reposo, el volumen sistólico es entre 60 y 80 mililitros. 120 es cuando tú, por ejemplo, estás haciendo ejercicio y necesitas harto volumen sistólico, ¿no? Pero en general, el volumen sistólico es de 60 a 80 mililitros en cada latido. ¿Listo? Ahora, si yo te tomo el pulso en este momento, una persona joven, sin factores de riesgo, normalmente la frecuencia cardíaca, ¿cuánto es lo normal? Mm, ¿en reposo? Porque dijo Sí, que en reposo, en reposo. en reposo de 60 a 100, doctor. Sí, hasta 100 se puede considerar normal, a veces de 60 a 80 es también normal. ¿Listo? Ay, Entonces, vamos a ver que tú estás ahorita en reposo, estás frente a tu computadora, vamos a tomar como máximo de volumen sistólico 80 para ti ok. y tu frecuencia cardíaca, como estás tranquila en reposo, 60, ¿ok? Entonces, tu volumen sistólico, según para calcular tu gasto cardíaco, el volumen sistólico, ¿cuánto va a ser? 80. Y la frecuencia cardíaca que vamos a tomar en consideración contigo es 60. Si multiplicamos ambos factores, ¿cuánto nos daría? 4, 4, 4, 4.000, 480, 4, 4000. 800, ¿Mm? ¿sí? Sí, O- doctor. 60 por 80 es 4.800. Entonces, Ujú. tu gasto cardíaco sería 4.800 mililitros, ¿ok? 4.800 mililitros. En litros sería 4,8 litros, ¿ok? Perfecto, ese es tu gasto cardíaco, tomando en consideración tu volumen sistólico y tu frecuencia cardíaca. Ahora, en general, ¿cuánto es el gasto cardíaco normal? El gasto cardíaco se considera normal entre 3,5 y 5,5. Cuando el valor está en ese rango, decimos que el gasto cardíaco está normal y que el corazón puede cumplir las funciones de perfusión y de intercambio de nutrientes. ¿Ok? Entonces, mira, así se calcula el gasto cardíaco de una persona, de manera, digamos, práctica. ¿Ok? No te vayas, ¿sí? No te vayas, me sigues. Ya, doctor. Ahorita vamos a calcular el índice cardíaco. ¿Listo? Muy bien. Entonces ya hemos visto que de esa manera, cómo nosotros calculamos el volumen de sangre que es expulsado al sistema, se hace mediante el cálculo de gasto cardíaco, que no es más que la fórmula multiplicando el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Hemos visto durante este periodo que el corazón actúa como una bomba de propulsión, ya que esta bomba de propulsión va a generar un flujo constante de sangre que se conoce como gasto cardíaco, que no es más que la cantidad de sangre que es bombeada por el corazón hacia la aorta en cada minuto. ¿Ok? Así como estamos viendo acá en el gráfico. Pero una vez que sale a la circulación periférica, hace el intercambio de nutrientes, oxígeno y todo lo demás, posteriormente la sangre debe retornar a la aurícula derecha. Pero como no tiene contracción el sistema venoso, entonces va a echar mano a la contracción muscular de los miembros inferiores y en general de la contracción para que funcione como una bomba de succión, ¿ok? Esa bomba de succión genera que la sangre retorne al corazón, sobre todo a la aurícula derecha, por lo que esta actividad fisiológica se conoce con el nombre de retorno venoso. ¿Y qué cosa es el retorno venoso? No es más que la cantidad de sangre que fluye desde las venas a la aurícula derecha también en un minuto. ¿Ok?
Ya hemos calculado de su compañera el gasto cardíaco, sus valores normales, pero ¿qué influye en el gasto cardíaco? Va a influir fundamentalmente la actividad corporal. O sea, es diferente cuando uno está en reposo y que cuando está en actividad. En reposo, normalmente en varones puede llegar a ser hasta 5.6 litros por minuto en varones. En mujeres puede llegar a ser máximo hasta 4.9 litros por minuto en mujeres, ¿no? En este caso de su compañera, el gasto cardíaco es de, ¿cuánto salió tu gasto cardíaco? 4.9. 4.8. Ah, sí. 4.8, ¿ve? Entonces eso quiere decir que tu gasto cardíaco es un gasto que está dentro del rango normal. ¿Listo? Pero ese gasto cardíaco en algunos casos puede incrementarse o en algunos casos puede disminuir. ¿En qué condiciones? Por ejemplo, cuando hay un metabolismo basal incrementado. Por ejemplo, los pacientes con hipertiroidismo, por ejemplo. ¿Ya? Cuando la persona hace ejercicio es obvio que el gasto cardíaco debe incrementarse. Va a depender también de la edad. Es diferente el gasto cardíaco. En un niño es bastante pequeño, igual que en un anciano empieza a disminuir el gasto cardíaco. En cambio, en personas jóvenes como ustedes, el gasto cardíaco debe mantenerse estable. Y el cuarto componente es el tamaño del organismo. El gasto cardíaco en una persona de una edad, perdón, de una talla del promedio abajo, obviamente el gasto cardíaco va a ser pobre, va a ser pequeño, ¿no? Igual sucede en una persona que tenga una talla más allá de 1,85 m, su gasto cardíaco va a ser mayor para tratar de cubrir las demandas metabólicas según la talla. ¿Ok? ¿En qué casos disminuye ya nominalmente el gasto cardíaco? Con la edad. Ya cuando una persona ya es mayor, es adulto mayor, anciana, generalmente el gasto cardíaco disminuye. Y ese detalle es muy importante. Recuerden que el gasto cardíaco va a depender fundamentalmente de la actividad contráctil del corazón, es decir, del ventrículo izquierdo. Entonces, cualquier lesión, cualquier enfermedad que dañe al ventrículo izquierdo va a generar una disminución del gasto cardíaco. ¿Qué enfermedades? Las cardiopatías valvulares, las cardiopatías infecciosas, las arritmias cardíacas y el infarto agudo de miocardio son las principales enfermedades que pueden causar daño y lesión a la masa contráctil y por ende disminuir el gasto cardíaco. Otra de las condiciones que estamos viendo nosotros es de que el gasto cardíaco va a variar considerablemente con el tamaño corporal, sí, pues talla baja o talla alta, ¿no? Entonces, para evitar este tipo de alteraciones por efecto de la talla, se utiliza el índice cardíaco. El índice cardíaco es la segunda variable hemodinámica que podemos medir en la persona. Y su fórmula es que dividimos el gasto cardíaco que hemos calculado con la fórmula volumen sistólico por frecuencia cardíaca, pero la vamos a dividir sobre los metros de superficie corporal de la persona. Por ejemplo, en un adulto de 70 kilogramos, en promedio más o menos, este va a tener un área de superficie corporal de 1.7 metros cuadrados. ¿Cómo sacamos nosotros el, el área de superficie corporal? Es peso sobre talla al cuadrado. ¿Listo? Normalmente, si para un adulto de 70 kilos, el gasto cardíaco es 5 litros, si lo dividimos en, por ejemplo, en el caso de su compañera, ¿ya? Vamos a ver, su compañera tiene 4.8 litros. Esos 4.8 litros se va a dividir entre el área de superficie corporal. Entonces, para eso tendríamos que saber el peso y la talla de su compañera. Y como está en el ejemplo, digamos, vamos a pensar de que tiene 1.7 metros de superficie corporal. Entonces dividimos los 5 litros o 4.8, ¿ok?
4.8 entre 1.7, que es el área de superficie corporal. El resultado nos sale 2.82, casi cerca a lo que dice este ejemplo de 3 litros por metro cuadrado. En el caso de su compañera, su índice cardíaco sería 2.82 litros por metro cuadrado de superficie corporal. Muy bien. Ahora, ¿cuáles serían los valores normales del índice cardíaco? El índice cardíaco, sus valores normales están entre 2.5 y 4.5 litros por metro cuadrado de superficie corporal. ¿Listo? De 2.5 a 4.5. Su compañera, ¿cuánto salió su índice? ¿Cuánto salió tu índice de masa corporal? Perdón, tu índice cardíaco. 2.82. 2.82. Entonces estás en rango para decir que tu gasto cardíaco es normal y tu índice cardíaco, según tu área de superficie corporal, también está en un rango normalizado. ¿Correcto? Muy bien. Gracias por colaborar. Seguimos entonces. El gasto cardíaco se va a regular a lo largo de la vida y esta va a ser directamente proporcional a la actividad metabólica. A los 10 años de edad, por ejemplo, es de 4 litros por metro cuadrado de superficie corporal, pero ya cuando la persona a los 10 años, pues uno está activo, ¿no? Está completamente en crecimiento y desarrollo, y entonces necesita que el índice cardíaco y el gasto cardíaco esté completamente elevado y al máximo, ¿no? En cambio, para una persona de 80 años a más, miren su índice cardíaco ya empieza a disminuir, 2.4. Y ya hemos dicho que el índice cardíaco no puedes bajar de 2.5, ¿no? En este caso, como ya no tiene actividad física, ya no tiene actividad metabólica, entonces la persona para que vive en reposo, para ella es suficiente que contenga un índice cardíaco de 2.4 litros por metro cuadrado de superficie corporal. Muy bien, ¿cómo es que se controla el gasto cardíaco? El principal control del gasto cardíaco va a depender, como les decía, de la bomba de llenado, en este caso el retorno venoso. Es decir, cuánto de sangre regresa al corazón. Si regresa poco volumen, obviamente el gasto cardíaco va a ser pobre. Si regresa un gran volumen, probablemente el gasto cardíaco va a estar en su máxima expresión. Este mecanismo tiene que ver como la distensión de un colet que usted normalmente las mujeres usan. El músculo cardíaco es así. El colet se distiende y regresa a su posición original. Y con cada contracción regresa a su posición original. Y con cada retorno venoso, el colet se distiende. Ese mismo efecto tiene la aurícula derecha. ¿Ok? Por lo tanto, el gasto cardíaco está regulado por el control nervioso y por el retorno venoso. En este momento, el corazón bombea toda la sangre que llega a la aurícula derecha, constituyendo lo que se llama el retorno venoso. El corazón tiene un mecanismo propio que le permite de forma automática retornar, bombear la sangre que le llega a los ventrículos a través de la ley de Frank-Starling. Esta ley de Frank-Starling, como les decía, tiene que ver con la distensibilidad de la fibra cardíaca, que es como un colet, como les había mencionado. ¿Sí? Pero esto no es tan uniforme, ya que el mecanismo de Frank-Starling hace una curva ascendente hasta llegar a un punto máximo. Según la ley de Frank-Starling, ese es el punto máximo de distensión de la fibra cardíaca. Gracias a este punto máximo de distensión, el músculo va a generar la mayor potencia, la mayor fuerza de contracción. Pero, ¿qué pasa si nosotros distendemos más el músculo? Por la ley de Frank-Starling, por más distensión, por más volumen que se supere al umbral que ha llegado la fibra cardíaca, la
la contracción ya no va a ser mayor, sino que va a empezar a decrecer. Este mecanismo es muy importante, ya que va a generar en algunos casos, cuando se sobrecarga de sangre, de agua, los ventrículos, por la ley de Frank-Starling, el corazón se va a empezar a congestionar y va a llevar a un estado de insuficiencia cardíaca, donde ese corazón ya no es capaz de bombear lo adecuado. ¿Listo? Entonces, el corazón es capaz automáticamente de bombear toda la sangre que le llega gracias a la ley de Frank-Starling. ¿Y qué dice la ley de Frank-Starling? A mayor distensión del corazón, mayor fuerza de contracción. Principal mecanismo de autorregulación o regulación intrínseca del corazón. Muy bien. El segundo control del gasto cardíaco tiene que ver con la distensión del corazón que ocurre a nivel del nodo sinusal. Recuerden que el nodo sinusal es el marcapaso cardíaco y que este influye sobre el automatismo cardíaco. También el nodo sinusal a mayor distensión lo que va a generar es un aumento de la frecuencia cardíaca. Y si ustedes se acuerdan, gasto cardíaco es igual a volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Entonces, si aumenta la frecuencia cardíaca, el volumen sistólico aumenta, por lo tanto, el gasto cardíaco aumenta. ¿Ya? Tercer mecanismo, adicionalmente a la distensión de la aurícula derecha, se va a desencadenar el llamado reflejo de Banbridge. ¿Listo? ¿Qué cosa es el reflejo de Banbridge? Normalmente, cuando la aurícula recibe una cantidad mayor de sangre, produce una mayor distensión en la aurícula derecha. Esta es captada y llevada por los nervios aferentes hacia el centro vasomotor que está en el cerebro, en el tronco encefálico. Entonces, la distensión genera un estímulo efector en el centro vasomotor. El centro vasomotor, como consecuencia de esta distensión, de esta estimulación nerviosa, mediante el sistema nervioso autónomo, en este caso el sistema nervioso simpático, también va a aumentar la frecuencia cardíaca. Estos tres mecanismos son los que van a controlar principalmente el gasto cardíaco. Por la ley de Frank-Starling, a un punto máximo, buena contracción, máximo volumen. Punto número 2, la distensión del nodo sinusal. Aumenta la distensión, aumenta la frecuencia cardíaca. Y tercero, el reflejo de Banbridge, por reflejo del centro vasomotor, como secundarismo, aumenta la frecuencia cardíaca y de esta manera aumenta el gasto cardíaco. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna, doctor. Muy bien. El gasto cardíaco, por lo tanto, como han visto, está regulado por los centros nerviosos y por el retorno venoso. Ahora, los principales controladores del retorno venoso del otro lado de la circulación son los factores periféricos que lo modulan. Recuerden que los vasos sanguíneos, una vez que están en los capilares, sale la sangre al intersticio y ahí se produce el intercambio de CO2, oxígeno, nutrientes y todo. Luego viene la red de capilares venosos y de ahí hacia las venas periféricas. Quien regula este sistema, obviamente, sigue siendo la circulación periférica y el metabolismo. Si yo necesito más nutrientes, obviamente la circulación se va a hacer cada vez más lenta. Y entonces el retorno va a ser pobre. Es una forma de cómo va a regular el flujo sanguíneo venoso. El corazón también es un órgano noble, sabe hasta cuándo poder responder frente a las expectativas de volumen, pero cuando está en condiciones patológicas, cuando ya está enfermo el corazón, si le llegara al corazón más sangre de la habitual o más sangre de la que es capaz de bombear, entonces ya no va a inyectar el mismo volumen, se va a congestionar el pulmón y nos va a llevar al edema agudo de pulmón. Por lo tanto,
Sería el propio corazón el controlador limitante de su gasto cardíaco. ¿Qué hemos aprendido, por lo tanto, de gasto cardíaco? Que el gasto cardíaco es igual a volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Ambas variables pueden ser afectadas por diferentes estímulos. En el caso del volumen sistólico, va a depender de la precarga, es decir, del retorno venoso, del volumen de sangre que llega a la aurícula derecha. Va a depender también de la de la poscarga. ¿Qué cosa es la poscarga? Hemos mencionado que es la resistencia de los vasos sanguíneos a la eyección de la sangre. Y 3, depende de la contractilidad cardíaca, de la masa muscular contráctil que tiene el corazón. Miren, directamente, ¿qué pasa si no llega sangre a la aurícula derecha? El gasto cardíaco baja. ¿Qué pasa si la resistencia de los vasos es mayor, como en los casos de hipertensión arterial? Entonces la sangre no fluye hacia los vasos sanguíneos. Por lo tanto, disminuye el gasto cardíaco. ¿Qué pasa si al corazón le da un infarto y la masa contráctil disminuye?